Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Mates y Más. En este video vamos a ver el tema de leyes de los exponentes, en el cual vamos a ir viendo cada una de las leyes, las cuales permiten simplificar algunas expresiones en las cuales está inmersa una base con un exponente. La primera ley que vamos a ver es que todo número, un número a elevado a la 0, siempre da como resultado el número 1. Es decir, a puede ser cualquier número elevado a la 0 y siempre me va a dar 1, con la restricción de que a nunca puede ser 0, es decir, a tiene que ser distinto de 0. Lo que estamos diciendo es que si nosotros, por ejemplo, tenemos 0 a la 0, no podemos decir que esto de aquí sea el número 1. Esto nunca va a ser 1. Entonces a es distinto de 0. Para cualquier otro valor, a la 0 siempre va a ser 1. Una vez que quedó clara esta restricción, vamos a ver algunos ejemplos para que quede clara esta ley, el cómo la podemos utilizar en matemáticas. Ok, vamos a empezar por ver el ejemplo cuando nosotros tengamos el número 5 elevado a la 0. Este me va a dar como resultado el número 1. Si tuviéramos 7 a la 0, el resultado también va a ser el número 1. Cualquier otro valor también que tengamos, por ejemplo, si tuviéramos una expresión a más b elevado a la 0, no importa que sea una expresión, también el resultado va a ser el número 1. De igual manera, si tenemos una fracción, como por ejemplo un cuarto elevado a la 0, también el resultado va a ser el número 1. Si tenemos un número negativo, lo mismo ocurre. Si tuviéramos menos 1 elevado a la 0, también el resultado será el número 1. No importando que menos 1 sea negativo. Cualquier número elevado a la 0, sea negativo, una fracción, sea positivo, una expresión o también un número muy grande, como el que voy a colocar, también su resultado, aun siendo un número muy grande, el resultado de elevar un número a la 0 siempre va a ser el número 1. Igual si tenemos otro tipo de número, por ejemplo, si tuviéramos una raíz, la raíz de 3 elevado a la 0, también el resultado va a ser 1. Es decir, no importa qué número sea, si sea una fracción, un número negativo, una expresión, un número muy grande, siempre el resultado de elevarlo a la 0 siempre va a ser el número 1. Esa sería nuestra primera ley. Ahora continuemos con la segunda ley de los exponentes, la cual nos dice que cuando nosotros tengamos un número cualquiera elevado al número 1, al exponente 1, el resultado siempre va a ser ese mismo valor. Y tiene sentido porque recordemos que la base se multiplica el número de veces que indica el exponente. Es decir, nos indicaría aquí en esta parte que estaríamos multiplicando la base a una vez, por lo que el resultado pues quedaría igual, quedaría el mismo valor. Para tener entendida bien esta ley que acabo de comentar,
vamos a realizar algunos ejemplos. Si tuviéramos, por ejemplo, el número 5 elevado al exponente 1, siempre me va a regresar el mismo número, es decir, esto es igual a que si tuviéramos el número 5. Si tuviéramos 6 elevado a la 1, el resultado sería el mismo número, es decir, el número 6. Si tuviéramos una expresión como por ejemplo una variable x elevada al exponente 1, esto va a ser igual a la misma variable, a la variable x. Si tuviéramos también la expresión a más b entre paréntesis y esto está siendo elevado al exponente 1, me devuelve el mismo valor, es decir, esto es igual a más b. Si tuviéramos también, por ejemplo, un número negativo como menos 2, si lo elevamos al exponente 1, me devuelve el mismo valor, es decir, esto es igual a menos 2. Es decir, cualquier número que esté elevado a la 1 siempre me regresa el mismo valor. También si fuera una fracción, si tuviéramos la fracción 3/4 elevado a la 1, pues esto sería igual a la misma fracción. Sería igual a 3/4. Y listo, entonces tenemos que nuestra ley nos indica que cualquier número que elevemos a la 1 siempre nos devolverá el mismo valor. Siempre va a ser igual al mismo valor que tengamos como base. Existen más leyes de los exponentes, como por ejemplo cuando nosotros tenemos una multiplicación de mismas bases, a a la m por a a la n, tenemos dos bases con exponentes. Lo que sucede es que nosotros podemos recorrer esa base y lo que sucede con los exponentes es que yo los puedo sumar. Es decir, la base se simplifica y me queda como una suma de exponentes. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede clara cómo se utiliza esta expresión. Vamos a estar realizando algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 3, nosotros podemos observar que la base es el número 3. Por lo tanto, entonces podemos simplificar esa expresión ya que tenemos la misma base. Tomemos en cuenta esto. Para poder yo aplicar esta ley de la multiplicación que acabamos de comentar, es necesario que la base sea la misma. Como en este caso la base que se está multiplicando es el número 3 en ambos valores, en ambos factores, entonces nosotros podemos simplificar esto como 3 a la 2 más 3. Si nosotros sumamos esos dos exponentes, el resultado de 2 más 3 es el número 5. Entonces tenemos que 3 a la 2 por 3 a la 3, en realidad lo podemos simplificar como 3 a la 5. Ahora, si tuviéramos la base 2
elevado al exponente 2 multiplicado por 2 elevado a la 3. De igual manera podemos observar que tenemos la misma base. Por lo tanto, entonces podemos colocar la base y sumar los exponentes. Aquí consideremos en este número 2 una ley que ya vimos anteriormente, la cual nos dice que cuando nosotros tenemos un número elevado al exponente 1 es el mismo número. Eso quiere decir que este número de aquí, el número 2, tiene exponente 1, por lo cual al sumar sus exponentes tendríamos que sumar 2 más el exponente del 2, que aunque no aparezca, recordemos que tiene exponente 1, y luego sumamos el último exponente, que es el 3. Ahora sí realizamos la suma de esos exponentes. 2 más 1 es 3, más 3 son 6. Entonces tenemos 2 elevado a la 6. Ahora si nosotros tuviéramos otra expresión, por ejemplo 7 por 7 a la 1/2. De igual manera, aun cuando aparezcan fracciones, nosotros vamos a seguir aplicando la misma ley. Tenemos la base, que es 7, y como esas bases se están multiplicando, los exponentes los puedo sumar. El exponente del primer valor, del primer 7 que aparece aquí, aun cuando no tenga exponente, no vamos a decir que tiene exponente 0. Este tiene exponente 1. Recordemos, en la ley anterior vimos que un número elevado al exponente 1 es el mismo número. Entonces, el número 7 en realidad es 7 a la 1. Y luego le vamos a sumar el exponente del siguiente 7, que es 1/2. Aquí podemos hacer suma de fracciones, sumando el exponente 1 más 1/2. Y pues un entero son 2/2. Más 1/2, entonces un entero más 1/2 serían 3/2. Nos queda entonces 7 elevado a la 3/2. Ahora si tuviéramos, por ejemplo, 7 elevado a la -1, y eso multiplicado por 7 elevado a la 4, vamos a sumar también esos exponentes. Esto va a ser igual a pasar la base, que es el número 7, y sumar los exponentes, que son el -1 y el +4. Eso me va a dar como resultado 7 elevado a la -1 más 4, que es 3. Me quedaría como 7 elevado a la 3. Veamos más ejemplos, de tal manera que quede muy clara la idea de ocupar esta ley. Por ejemplo, si tuviéramos 9 elevado a la 2 por 9 elevado a la -2, pasamos la base y sumamos los exponentes. Sumamos el exponente 2 más el exponente -2. Podemos aplicar leyes de los signos. Pasamos la base y multiplicamos estos dos signos. Recordemos que al multiplicar dos signos los cuales sean diferentes, estos se restan, es decir, más por menos nos queda menos, por lo que tendríamos en la parte de arriba como exponente
2 menos 2, lo cual es 0. Entonces tenemos 9 a la 0. Y recordemos que un número elevado al exponente 0 siempre es igual a 1. Ahora, si tuviéramos una variable, por ejemplo, la variable x, tuviéramos la variable x multiplicada por x. Aunque esas variables no tienen exponente o no se observa exponente, recordemos la ley 1 que vimos, que nos dice que un número elevado al exponente 1 siempre es el mismo número. Eso significa que en realidad x por x, cada uno tiene exponentes 1. Entonces tendríamos x a la 1 más 1. Y 1 más 1 me da como resultado 2. Por lo tanto, x por x es x al cuadrado o x cuadrada. Veamos un último ejemplo. Si tuviéramos 4, el número 4 elevado a la menos 1 por el número 4 elevado a la menos 3, de igual manera va a ocurrir lo mismo. Pasamos la base, nuestro primer exponente es el menos 1 y lo vamos a sumar con el exponente menos 3. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos signos, el signo más con el signo menos. Colocamos otra vez, escribimos nuestra base, que es el número 4, y aplicamos las leyes de los signos. Sería menos 1, más por menos es menos, sería menos 1 menos 3. Y entonces tenemos 4 elevado a la. En este caso podemos observar que tenemos el menos 1 y el menos 3. Ambos números son negativos. Lo vamos a entender como una deuda. Es como si yo debiera 1 peso y debo 3 pesos. ¿Cuánto estoy debiendo? Estoy debiendo la cantidad de 4. Y como es una deuda, entonces el resultado es negativo. Nos queda 4 a la menos 4. Ok, espero que te haya gustado este video. Hemos visto 3 leyes de los exponentes. La primera las vamos a ir recordando, voy a borrar. La primera ley que vimos es que cuando nosotros tenemos una base elevada a un exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. La otra ley que vimos es que cuando tengamos una base elevada a un exponente 1, siempre va a resultar ser el mismo valor. Cuando tengamos multiplicación de mismas bases a a la m por a la n, eso yo lo puedo simplificar en una sola base realizando la suma de los exponentes, es decir, m más n. Esas son las leyes que hasta el momento hemos visto en la primera parte de este video. Espera la segunda parte y si tienes algún ejercicio de leyes de exponentes que no hayas podido realizar o tengas alguna duda, me los puedes dejar en comentarios o si no en mis redes sociales, en Facebook e Instagram estaré leyendo tus dudas. Recuerda también suscribirte a mi canal para que puedas seguirte compartiendo contenido y seguir haciendo crecer este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.